Bueno, vamos a empezar esta segunda mesa. No sé si se me escucha bien, creo que sí, ¿no? Mi nombre es Marta Pérez Lombardo, soy psiquiatra del Hospital Clínico San Carlos y tanto Jesús Pemán como yo hicimos la formación de la residencia en este hospital. Jesús lo presentaré más cuando vaya a hablar posteriormente, pero bueno, ahora mismo es psiquiatra en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife. Y vamos a hablar de dos aspectos que son bastante cotidianos en la vida de los profesionales sanitarios, ¿no? En la consulta y en la urgencia, y donde el tema del suicidio pues, es muy frecuente verlo. Yo voy a hablar un poco del suicidio desde la consulta y posteriormente Jesús Pemán lo hará desde el punto de vista de la urgencia. Esto es un poco... bueno, como he dicho, soy Marta Pérez Lombardo, soy psiquiatra del Hospital Clínico, colaboradora docente de la Universidad Complutense, y voy a hablaros del suicidio desde el punto de vista de la consulta, que es donde yo desarrollo mi actividad profesional, en un centro de salud mental donde vemos consultas generales de psiquiatría derivados desde atención primaria, de otros profesionales o bien desde la propia urgencia. Voy a hablar un poco de las estrategias que existen frente al suicidio, de cómo abordamos o cómo se puede abordar el suicidio desde la consulta, y después voy a hablar brevemente de algunas intervenciones más específicas en suicidio y de algunos programas específicos que se han llevado a cabo en algunos de los dispositivos de nuestro hospital. Bueno, el suicidio hemos hablado de que es un problema de salud pública hoy en día, ¿no? Y desde esa perspectiva pues se han puesto en marcha numerosas recomendaciones, numerosos programas y proyectos. Desde la Organización de Salud Mental, dentro del Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030, se incluye una parte dedicada de forma exclusiva a la prevención del suicidio. Y luego ya a nivel nacional pues tenemos la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, en el que también hay una parte dirigida a la concienciación, diagnóstico y prevención del suicidio. Con el coronavirus pues salió una parte más específica orientada a esta crisis, ¿no? Que tuvimos con el coronavirus, que como hemos visto en cifras también pues supuso un aumento de los intentos autolíticos y de las conductas suicidas, y por eso también se sacó este plan de salud mental más específico como en este periodo, para este periodo más recortado de tiempo. A nivel de comunidades autónomas hay muchas, son guías, la única guía como tal es la de Andalucía, y luego hay protocolos de prevención para la conducta suicida en todas estas comunidades que tenemos, que como vemos no en todas hay un plan protocolario de prevención del suicidio. Aquí en Madrid, hace relativamente poco, se ha publicado el plan de prevención del suicidio de la Comunidad de Madrid, que se llama Vivir, en el que se registran líneas para la detección precoz y actuaciones preventivas para las conductas suicidas. Dentro de las actuaciones preventivas se incluyen programas piloto de prevención, protocolos de prevención como tal, que ahora entraré en eso, acciones formativas, pues como estos cursos que hemos dado otras veces también sobre este tema, campañas institucionales sobre la depresión y la prevención del suicidio, específicamente de la depresión, porque como hemos nombrado varias veces, ¿no? En una depresión se aumenta por 4 el riesgo de suicidio, en una depresión grave está por 20. Entonces es muy importante tener este tipo de comorbilidades en cuenta y otras que ahora comentaremos también. Y hasta se lanzó un spot de sensibilización dentro de las estrategias para la prevención del suicidio que se propuso en este plan de la Comunidad de Madrid. Estos son algunos de los panfletos de información y demás, ¿no? Que se ponen a disposición de los profesionales sanitarios. Nosotros los podemos pedir para tenerlos en la consulta y son dirigidos pues a la población general, ¿no? Para que se tengan ahí presentes, para que se pueden tener no solo en las consultas de salud mental, ¿no? Sino en todas las consultas. Esto es algo de lo que se puede tener disponibilidad aquí en la Comunidad de Madrid. Volviendo a las actuaciones preventivas y los protocolos de prevención, dentro de los protocolos de prevención se recogen desde urgencias, que posteriormente también hablará Jesús Pemán de esto, de hospitalización, y lo que más nos importa a nosotros, o los que más
nos afecta a nosotros, por así decirlo, en las consultas, es el programa ARSWIC. El programa ARSWIC es un programa de la Comunidad de Madrid que consiste en detectar un riesgo suicida, bien en urgencias o bien en cualquier consulta diferente a psiquiatría, psicología, y se compromete a hacer un seguimiento en un máximo de 7 días a ese paciente en el que se ha detectado el riesgo suicida para darle una cita en ese tiempo, en ese periodo de tiempo. Entonces nosotros aquí desde la Comunidad de Madrid podemos, si un paciente va a urgencia y se detecta un riesgo suicida o se ha realizado un intento autolítico y el paciente no tiene criterios de que permanezca ingresado, pues se le da una cita con este programa, que es el programa ARSWIC. Un poco en cifras, las citaciones que se han registrado de este programa, estos son datos de 2020 y 2021 también, de la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones, y vemos que en los últimos meses hay un aumento del uso de este programa, ¿no? Lo cual es bueno en el sentido de que se está utilizando, pero también nos da un dato de alarma, ¿no? De todo lo que estamos viendo y que estamos comentando, de ese aumento, ¿no? De los intentos, de la demanda de ayuda que estamos viviendo en los distintos dispositivos de salud mental. Y bueno, centrándonos un poquito más en la parte de la consulta, ¿no? Pues cómo se puede abordar el suicidio en este contexto. Hay que tener en cuenta las características que tiene una consulta en el sistema público de salud. Es un formato ambulatorio, es decir, que nosotros tenemos la consulta, no tenemos una disponibilidad en ese momento ni de un sistema de contención de infraestructuras, por así decirlo. No nos encontramos en una planta de hospitalización, no nos encontramos en una urgencia, que ahora lo podremos discutir también, pero que tiene como una estructura un poco más cerrada, por así decirlo, ¿no? O sea, es un formato ambulatorio que, como he dicho antes, no es exclusivo de la red de salud mental. Por eso es importante tener en cuenta que el suicidio para los profesionales se puede detectar tanto en las consultas de salud mental como en atención primaria, en otras especialidades. Se atienden diversas patologías en la consulta, es decir, muchas veces, incluso siendo de salud mental, la demanda principal de la ayuda para esa consulta no va a ser el intento o las ideas autolíticas. El paciente normalmente acude de forma voluntaria, a no ser que estemos hablando de una orden judicial, que también hay tratamientos ambulatorios involuntarios, o en el caso de los menores, que ahí ya es un poco más complejo, porque muchas veces pues, son las familias, ¿no?, las que llevan al niño a la consulta. Pueden ser que estén acompañados o no, lo cual también nos da una idea del apoyo que puede tener la persona y de los recursos con los que contamos en ese momento transversal en el que la vemos en la consulta. Y puede ser una primera visita, que nosotros nos conozcamos al paciente de absolutamente nada, o una visita sucesiva en la que ya haya un vínculo con el paciente, lo cual hace que podamos abordar este tema pues, de una forma más, si se puede decir sencilla en este tema, pues más sencilla o más cercana, ¿no?, al paciente ya conocido. Bueno, la consulta, todos hemos ido alguna vez seguramente a una consulta sobre todo, me centro sobre todo en la red de salud pública porque es la que es accesible para todos, ¿no?, y de la que yo creo que vamos a hablar más aquí. No es un ambiente especialmente tranquilo en el que se preste mucho a hablar despacio de este tipo de cosas, ¿no? De hecho, normalmente, desde atención primaria hasta incluso las especialidades, hay una sala de espera abarrotada de pacientes que están esperando. Tú entras en tu turno, pero sabes que detrás de ti hay 5 más que probablemente lleven más tiempo esperando, ¿no? Entonces eso el paciente lo sabe y hay que tenerlo en cuenta a la hora de tratar al paciente en la consulta. Es un ambiente hostil tanto para el profesional, porque sabe que tiene esa presión asistencial, como para el paciente que entra. El paciente sabe que le va a quitar tiempo al profesional, que muchas veces son preguntas dirigidas a la patología y nada más, porque el sistema tampoco nos da mucho más margen, y es complicado en este contexto a veces abordar este tipo de cuestiones. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer, no? Pues bueno, hay que explorar dentro de lo posible la demanda del paciente, que este término lo utilizamos bastante en psiquiatría, psicología, en salud mental en general, que es un poco lo que espera el paciente de la consulta y lo que pide de ayuda explícitamente y lo que espera terapéuticamente de esa consulta, ¿no?
La demanda del paciente puede ser una demanda diferente al riesgo suicida, que es lo que suele pasar. Puede ser que esté derivado por este mismo motivo a la consulta, que se da en las consultas de salud mental, o que haya una explicitación de esta idea autolítica o de que se haya producido un intento autolítico en la consulta. En los dos últimos casos, pues es bastante más fácil abordarlo porque ya lo tenemos sobre la mesa, entonces ya podemos tratar con el suicidio en sí, pero en el primer caso hay que explorarlo, ¿no? ¿Y cómo se explora? Pues sencillamente preguntando, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque uno de los mitos que hay del suicidio, que ya lo han comentado mis compañeros anteriormente, es que si lo preguntamos, le vamos a dar ideas, lo vamos a incrementar, para nada, ¿no? Como ha dicho antes la doctora Díaz Marsén y también la doctora Alonso, es un alivio muchas veces para el paciente poder hablar de esto, ¿no? Entonces, no tenemos que dejar que el miedo a manejar esa situación del profesional, que está ahí también porque somos personas humanas y lo tenemos, nos pueda a la hora de poder hablar de este tema con el paciente que tenemos delante, ¿no? ¿Cómo podemos hacer estas preguntas, no? Pues intentando dentro de lo posible crear un espacio de confianza y de confidencialidad en la consulta, que insisto, muchas veces es complicado, tenemos interrupciones constantes de la consulta, pero en ese momento se le puede intentar transmitir al paciente la importancia, ¿no? De que lo importante es el paciente en ese momento, de que me pueden interrumpir varias veces, puede sonar el teléfono, puedo descolgar el teléfono si creo que es importante lo que está pasando o despachar rápidamente a la persona que me interrumpe para volver a centrar la atención, ¿no? en el paciente. En el momento en el que habla el paciente de emociones o de sentimientos negativos, es un momento como para poder ahondar en esa cuestión, ¿no? Desde ese malestar que ya el paciente te explicita, pues se puede llegar a las ideas más negativas y de suicidio. Y luego, bueno, son técnicas un poco, yo creo que utilizamos todos, que es de ir unas preguntas más indirectas a algunas más detalladas, ¿no? Pues, ¿has tenido pensamientos negativos últimamente? ¿Has estado pensando en desaparecer? Para luego ir concretando, ¿no? En la muerte, en si hay algo planificado, que muchas veces también es lo que hay que explorar en ese momento, ¿no? Por la urgencia de esa planificación y lo que puede implicar en el tratamiento del paciente. Importante también a la hora de preguntar, después recoger al paciente, que con esto quiero hacer un poco referencia a lo que nos pasa a nosotros en la consulta, ¿no? Que muchas veces el que el paciente nos transmita que tiene las ideas de quitarse la vida, al profesional le generan bastante angustia, porque realmente te está poniendo en tus manos esa parte de te estoy diciendo que es que me quiero quitar la vida, lo he pensado y a veces lo tengo planificado, ¿no? Entonces es importante recogerlo en el sentido de no transmitir esa angustia que tenemos en ese momento, o si la transmitimos, transmitirla desde esa parte de entiendo que te encuentres así y te voy a ayudar con esto, ¿no? Bueno, siendo un poco más técnicos, dentro de lo que hay que valorar, bueno, para valorar el riesgo de suicida en el paciente, aparte de preguntando, pues hay que tener en cuenta qué factores tenemos que preguntar y qué factores tenemos que valorar, ¿no? No me voy a parar mucho porque lo hemos comentado ya anteriormente. Sí que hay diferentes factores, ¿no? Factores de riesgo, precipitantes y de protección. Es decir, también hay factores que nos ayudan a saber que el paciente va a estar más protegido frente a ese riesgo suicida. La patología del paciente en sí y luego el uso de escalas que realmente no solemos utilizar a no ser que sea algo protocolario y reglado, ¿no? O sea, nos podemos valer de ellas para ayudarnos a saber en qué línea preguntar y cómo hacerlo, pero realmente en el día a día es muy difícil, por lo que hemos hablado ya, ¿no? Del tiempo limitado por paciente y demás, el poder utilizarla. Y que luego tampoco nos van a dar, si en una escala a mí no me sale significativo un riesgo autolítico, pero el paciente me está diciendo que se quiere quitar la vida, pues ahí la escala me va a dar igual. O sea, al final es la anamnesis y la valoración clínica lo que va a determinar la actuación terapéutica. Dentro de los factores de riesgo, ya hemos hablado de esto, me parece importante volver a destacar los intentos de suicidios previos como el mayor riesgo, el abuso de alcohol, que antes lo hemos señalado, ¿no? Y de otras sustancias, y la depresión mayor, que como he dicho, hasta 20 veces puede aumentar el riesgo autolítico, ¿no? No quiero que pase este curso sin hablar de los factores de riesgo ambientales, que también hemos comentado a veces, ¿no? Directamente relacionados con la patología del paciente, como son los intentos en familiares cercanos al paciente.
Y la parte social, que como hemos dicho antes, ¿no? Pues es fundamental, es muy difícil controlar este problema del suicidio. O sea, hay muchísimos factores que afectan y hay una parte que afecta directamente, que están descritas como factores de riesgo, como son la falta de apoyo social, el nivel socioeconómico, que ya hemos hablado anteriormente, y la situación laboral, que nos lo han ilustrado anteriormente también con cifras bastante claras, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque precisamente por eso el suicidio tiene que abordarse de una forma multidisciplinar. No podemos dejarlo solo a manos de un profesional concreto o de una parte concreta de la atención, ¿no? Sino que tiene que implicar desde trabajadores sociales hasta políticos y todos los ámbitos que sean posibles, porque hay muchos factores que entran en juego a la hora de esta valoración. Luego, como factores precipitantes, eventos vitales estresantes como divorcios, pérdidas laborales, problemas de salud física, pues son factores que pueden precipitar ese suicidio. Ese intento autolítico al menos. El fácil acceso a métodos letales, esto lo conocéis mucho, las personas que tienen acceso a armas de fuego, personas que tienen acceso a sustancias letales, por ejemplo el colectivo médico, ¿no? Los anestesistas, los psiquiatras son los que más riesgo de suicidio tienen en los estudios que se hacen porque son los que más conocimiento y más acceso tienen a ese tipo de métodos, ¿no? Y luego el acoso por parte de pares, que esto se da sobre todo en adolescentes, ¿no? El bullying, pues sí que se ha visto que puede ser un factor precipitante de suicidio y lo hemos visto todos en muchas noticias. Y como factores protectores, para que todo no sea esa parte como negativa, las personas que tengan una buena habilidad en la resolución de problemas, una buena autoconfianza y habilidad en las relaciones interpersonales, se ha visto que están más protegidos frente al riesgo autolítico, y el apoyo familiar y social, el estar integrado en la sociedad y las creencias espirituales son muy importantes también y funcionan como factores de protección. Bueno, dentro de la evaluación de riesgo voy a hablar un poco del alcohol y el trastorno por uso de sustancias, porque me parecen es una patología realmente, como trastorno por uso de alcohol y el trastorno por uso de sustancias, que es tanto un factor de riesgo como precipitante. Y es fundamental que lo tengamos en cuenta porque, como comentábamos antes, todo el mundo tiene muy claro que fumar mata y fumar está fatal, pero el alcohol bebemos lo normal todos. Y lo normal muchas veces se pasa de lo normal, que para lo normal debería ser 0, pero bueno, en esto quizás yo soy un poco más radical, pero es así, ¿no? En algunas webs divulgativas hablan de las cifras que ya hemos comentado anteriormente, ¿no? Que cada 40 segundos se suicida una persona, que las personas que sufren de alcoholismo tienen son 120 veces más probables que se suiciden que una persona que no consume alcohol. Desde los suicidios que se han encontrado hasta casi el 30%, o sea, casi una de cada 3 personas tenían restos de alcohol en sangre. Hay otras sustancias que tampoco hay que pasar desapercibidas, como son el cannabis y las catinonas como la mefedrona, la cocaína, ¿no? El cannabis se ha relacionado con un aumento de los gestos autolíticos en adolescentes, que es esta población que tanto nos preocupa y que conforme vamos sacando datos, pues nos alerta un poco más de la situación que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Y a nivel de las catinonas se ha visto que la mefedrona puede aumentar la agresividad, lo cual también aumenta esa impulsividad, que es un factor de riesgo directamente relacionado con los actos suicidas. Se ha visto también, muchas veces se piensa que las muertes que se producen en las personas que consumen sustancias se deben a sobredosis, ¿no? Pero se ha visto que una gran parte no es así. Una gran parte son muertes por suicidio, muchas veces por ahorcamientos, que se producen después de haber consumido esa sustancia y haber producido esa desinhibición o haber aumentado esa agresividad e impulsividad, ¿no? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta porque hay una parte de estigma también con el consumo de sustancias y con las personas que tienen un trastorno por uso de sustancias, y no es así. Detrás hay una comorbilidad muchas veces muy grande de depresión, de trastorno bipolar, de trastorno de personalidad, que eso multiplica el riesgo. Si lo miramos desde la otra perspectiva también, un poco lo que estaba hablando, de cada 10 personas que consumen sustancias, 4 realizan intentos de suicidio. Es decir, que dentro de las personas que cometen actos autolíticos, tienen conducta suicida,
hay un porcentaje que tienen un consumo de sustancias, pero es que los que consumen sustancias también hay un alto porcentaje que tienen esos intentos autolíticos. Brevemente voy a hablar de las intervenciones, luego si queréis me preguntáis y profundizamos un pelín más. Esta es la misma diapositiva que ha utilizado mi compañero Íñigo antes, que es la de dónde podemos abordar esa prevención del suicidio, ¿no? Que es pues desde los factores más precipitantes, incluso de la ideación autolítica, hasta los que son ya van hacia hacen que la ideación sea un paso al acto, ¿no? Y ese acceso a métodos, la impulsividad, la desesperanza o la imitación de otros, que es ese efecto llamada del que ya hemos hablado antes. ¿Tratamientos farmacológicos? ¿Hay algún tratamiento farmacológico que quite el suicidio? Pues no. El suicidio es una parte normalmente de un todo, ¿no? Y en ese todo es lo que podemos nosotros tratar desde la parte de psiquiatría con los fármacos, ¿no? Sí que hay ciertos mitos y realidades, ¿no? Porque, por ejemplo, los antidepresivos, en todos los prospectos de los antidepresivos pone que aumentan el riesgo suicida. Esto es una realidad, se ha visto sobre todo en menores de 25 años, pero también se ha visto que en estudios en los que se combina el antidepresivo con una psicoterapia, con un seguimiento estrecho, disminuye el riesgo autolítico, ¿no? O sea que realmente es muy controvertido y los estudios que siempre acaban señalando que hace falta profundizar un poco más en este tema. Y se suele dar en los primeros meses de tratamiento. En menores de 25 es lo que más hay publicado. Luego hay ciertos fármacos que sí que se han demostrado que disminuyen esas ideas autolíticas y ese riesgo suicida, ¿no? Como son, por ejemplo, el litio en el trastorno bipolar y también en el trastorno depresivo grave se ha visto que disminuye ese riesgo autolítico. Los anticonvulsivantes los utilizamos mucho para disminuir los síntomas impulsivos, que como he dicho y repito, es importante tenerlos en cuenta para ese riesgo autolítico. Y como antipsicóticos está la clozapina, que es un fármaco que se ha demostrado también que disminuye ese riesgo autolítico. Recientemente se ha comercializado y se ha aprobado para su uso en depresión resistente la esketamina. La esketamina es un fármaco que va por una vía un poquito diferente, va por la vía del glutamato, los receptores NMDA, y se ha demostrado en algunos estudios que disminuye la ideación autolítica en 24 horas y en otros estudios también se ha visto que a largo plazo, pero con esto estamos un poco empezando, se está instaurando en prácticamente todos los hospitales y tendremos que ir viendo un poquito cómo va. Y luego también desde la psicoterapia, ¿no? Simplemente nombrar que hay intervenciones específicas, por ejemplo, desde la terapia dialéctico-conductual, en la que se le da un sentido a esa idea suicida, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene esa idea autolítica en la narrativa del paciente? Es importante entenderlo por ahí porque muchas veces la idea de quiero quitarme la vida cumple una función en lo que le está ocurriendo al paciente en ese momento. Entonces es importante proteger al paciente, evidentemente, y darle ese sentido dentro de la narrativa vital para que no sea una idea que viene de la nada, ¿no? Sino que esto tiene un sentido y está ocurriéndote por algo. Desde la terapia dialéctico-conductual también, esto es una terapia específica derivada de la cognitivo-conductual, directamente nos hablan de distintos recursos que podemos utilizar, como el registro, la consulta telefónica o determinadas habilidades de supervivencia en crisis. También hay un protocolo de suicidio, pero vuelvo a lo mismo que lo de las escalas, pues no se suele utilizar a no ser que sea en un medio protocolizado. Y en esta línea, súper rápidamente, que ya me paso un poco de tiempo, disculpar, voy a hablar del programa Teseo, que es el programa que se está instaurando en el Centro de Salud Mental de Madrid Centro, ¿vale? Estos son los profesionales que están a cargo del programa, los que me facilitaron también la información del mismo, porque no está en mi centro de salud mental, sino que está en otro. Y los objetivos del programa son la prevención primaria, tanto primaria como secundaria del suicidio, desde la detección de riesgo hasta, una vez que se ha producido una tentativa suicida, hacer un seguimiento más estrecho y prevenir una segunda. La consolidación de la prestación ARSUIN, de las que hablaba antes, el programa de la Comunidad de Madrid en el Centro de Salud Mental. Ayudar a los pacientes y a los familiares de los pacientes que se han visto relacionados con la ideación o con los actos suicidas. Y en términos generales, pues luchar contra el estigma asociado al suicidio y mejorar la formación e investigación en prevención de suicidio, ¿no?
Un poco el protocolo es, si se detecta en una consulta de este centro de salud mental por psiquiatría o psicología un riesgo autolítico moderado alto, en menos de 7 días enfermería lo valora y se decide si se incluye o no se incluye en el programa TSE. Los criterios de exclusión son muy claros y normalmente los pacientes son incluidos en el programa. Una vez que se incluyen en el programa, son atendidos por distintos profesionales, trabajo social, psicología, enfermería, con un seguimiento bastante estrecho, y también se hacen unos protocolos específicos para ese paciente, si está en ese programa y acude de urgencias al CSM, pues que sea atendido en ese momento de inmediato, que si es necesario lo vea el psiquiatra en ese momento, y si hay una petición del paciente, que sea atendido de nuevo por psiquiatría o psicología en menos de 72 horas, si fuese necesario. Y hay una parte también que es una terapia de grupo semanal, que es como la más importante del programa, por lo menos yo creo que es la más significativa, ¿no? En la que son 12 sesiones en las que se hace terapia cognitiva para todo el tema de los pensamientos autolíticos, de este sentido de la narración vital, y luego se habla también de un kit de esperanza, que esto enlaza un poco con lo que decía antes del plan de seguridad que nos recomiendan desde muchos protocolos de riesgos autolíticos, y en el plan de seguridad pues lo que vamos a incluir son señales de alarma, números de teléfono a los que llamar en el momento en el que hay una crisis, las pautas de acción para ese momento de la crisis, autoinstrucciones de afrontamiento y el contacto con recursos de ayuda. Esto se hace con el paciente, obviamente fuera del momento de crisis, para que cuando llegue ese momento el paciente tenga herramientas que utilizar para poder superar esa crisis de la forma más exitosa posible. Y por mi parte, un poco estas son las conclusiones, que quede claro que la anamnesis es el principal instrumento de evaluación para la conducta y el riesgo suicida, que es fundamental conocer los factores de riesgo precipitantes y protectores propios de cada paciente. Esto es importante también, no hay algo genérico para todos, cada paciente es diferente. La importancia del consumo de sustancias, que es un factor de riesgo y es precipitante. Los recursos de la Comunidad de Madrid que tenemos a nuestra disposición, que son escasos, pero tenemos algunos. Las intervenciones específicas y los programas específicos que están ayudando a que esta prevención del suicidio se haga pues un poco más palpable a día de hoy. Y por mi parte nada más. Voy a dar paso a mi compañero. A ver si consigo poner esto. Ya está. Muy bien. Bueno, Jesús Pemán, como os he dicho, es compañero de la residencia, ahora mismo es psiquiatra en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife, y la verdad es que nunca ha dejado muy de lado la docencia, ha sido colaborador docente también, ha participado en másters también relacionados con la depresión, y ahora mismo es tutor de residentes, o sea que tiene la docencia en su día a día bastante presente. Así que pues cuando nada, quieras, muchas gracias. Te dejo por aquí. Yo voy a intentar, dentro de las posibilidades del ponente y de los asistentes, que no sea un monólogo. No me gustan mucho los monólogos, sino que sea algo más interactivo, docente, para que si surgen dudas o preguntas a lo largo de la charla las podamos intentar debatir entre todos. Y yo un poco os voy a hablar de la intervención en crisis, experiencias de una urgencia de psiquiatría, ¿no? Yo más o menos desde que me fui a Tenerife, hace ya casi 4 años, he estado trabajando desde siempre en la urgencia, ¿no? Llevo ya casi 4 años en urgencias, entonces un poco es mi día a día esto, ¿no? Y entonces os voy a explicar un poco lo que supone el manejo de la ideación del intento suicida desde la urgencia de psiquiatría y las peculiaridades que el servicio depara, porque generalmente es un servicio donde sueles estar, yo como psiquiatra estoy solo, en el sentido de que soy yo el psiquiatra, tengo a mis compañeros de la planta, pero realmente mi día a día y mis compañeros con los que me coordino son los médicos de urgencias, no son otros psiquiatras, tampoco tengo enfermeras de salud mental, son generalmente enfermeras del servicio de urgencias, ¿no? Entonces, pues os voy a explicar un poco. La foto esta la he puesto un poco a propósito porque me parecía, de las que me ofrecían, pues bastante interesante, porque creo que el suicidio son muchos puntos interconectados que muchas veces pues tenemos que ir poco a poco desenmarañando, desentrañando para ver qué realmente qué hay detrás, porque cuando el paciente viene a urgencias a veces la demanda es una y cuando preguntas te das cuenta de que es otra diferente, ¿no? A veces nos pasa, no quiero entrar, pero a veces te dicen, no, doctor, estoy muy mal,
no, estoy triste, pero luego acabas preguntando y realmente ves que lo que hay es pues, una ideación suicida, o a veces es al revés, a veces te vienen urgencias con ideación suicida y realmente lo que hay detrás es una demanda de un recurso social, ¿no? Yo antes, mientras con el resto de compañeros lo han ido exponiendo, he pensado que muchas veces en mi día a día me encuentro que para la ideación suicida ayuda más 1 millón de euros que todos los psicofármacos, ¿no? Si yo le pudiera dar 1 millón de euros al paciente estaría mucho mejor, ¿no? La problemática social que hay detrás, ¿no? También antes quiero agradecer a 2 pequeñas puntualizaciones que han hecho el doctor Albert y la doctora Alonso. Os agradezco que digáis que es muchas veces impredecible el suicidio, porque si no, en mi día a día no podría dar altas, no podría ejercer, sería imposible, me estaría muy atado. Y a la doctora Alonso que diga que el suicidio cero es muy difícil, ¿no? Porque si buscáramos el suicidio cero yo tampoco podría hacer casi nada en mi día a día, ¿no? Tendría que ingresarlos a todos y bueno, alguien me viniera diciendo que se quiere morir, digo, pues nada, hijo, ya no te puedo ayudar porque algo tenemos que hacer, ¿no? Y lo de la impredecibilidad haría que tuviera que ingresar a todos, ¿no? Se me ha acordado también luego de un caso que os contaré, ¿no? Principalmente quiero, bajo un par de puntos que tengo puestos, hablar de experiencias, ¿no? Para que os hagáis un poco una idea de lo que es. Suicidio y urgencia de psiquiatría. Pues mira, más del 50% de las interconsultas que recibimos de parte de los compañeros de medicina de urgencias tienen que ver con el suicidio, ya sea ideación autolítica, ya sea intentos de suicidio. Sin ir más lejos, por ejemplo, ayer de 5 nuevas interconsultas, 3 eran o ideas autolíticas o un intento autolítico. En el sentido de suicidio, de aquí excluyo, he querido excluir de este 50%, porque si no ya no sería más, pacientes que vienen con autolesiones con no finalidad autolítica, sino esos que han comentado de los jóvenes que hoy en día usan el dolor como alivio del malestar, ¿no? Es decir, casi siempre, por ejemplo, esto sí que a veces lo hablaba con los residentes, los lunes suelen ser monográficos de ideación / intentos autolíticos. No sé qué pasa los fines de semana, pero los lunes suelen ser bastante frecuente las ideaciones o intentos autolíticos, y ya os digo, hay días que hemos visto hasta 5 y 6 en una mañana, sin contar lo que se ve por las tardes. Es decir, yo soy el adjunto de sí que aprovecho para hacer una pequeña... ¿Se me oye bien? Que no estoy muy cerca, como suelo tener buena voz. Sí que quiero hacer una puntualización, yo realmente hablo desde mi experiencia, que soy el psiquiatra de urgencias, que estoy de 8 a 3 de la mañana entre semana. Es decir, luego lo que en urgencias de la tarde pues suele ser una prolongación de lo que pasa por la mañana, pero vamos, mi experiencia principal es lo que se ve por las mañanas o lo que han dejado los compañeros de la tarde, ¿no? Luego es muy servicio de urgencias dependiente. Yo realmente, mi experiencia son 2 urgencias, la del Clínico y la de Tenerife, y son bastante parecidas en ese sentido, pero la he comparado con una que no he estado, pero sí que es un poco diferente, por ejemplo la del Gregorio, que sé que tiene su propio pabellón, me parece, y a nosotros ahora en el nuevo servicio de urgencias nos quieren crear como una zona aparte. ¿Y por qué digo que es muy servicio de urgencias dependiente? Porque en mi servicio de urgencias el paciente llega, lo ve una enfermera, posteriormente pasa a un médico de urgencias que es quien lo valora, y ya luego es el médico de urgencias el que nos interconsulta a nosotros, ¿no? Y eso lo que genera muchas veces es que influye, eso lo que hace es que en nuestra urgencia, que por ejemplo ahora la tenemos en construcción, estamos haciendo una nueva urgencia, que en principio se terminará en breve, tenemos un poco todo deslavazado, hace que los pacientes pues estén en mitad del pasillo, tienes al paciente que ha hecho el intento en una camilla, la camilla de al lado es un señor 80 años con otra enfermedad, otro gente joven, que eso influye mucho en cómo luego tú puedes abordar a ese paciente, ¿no? Realmente si yo veo a un paciente que está en mitad de un pasillo, que no hace más que pasar camillas, pues a la hora de abordar la patología el paciente no está muy a gusto, no está cómodo. Y yo ahí preguntándole, ¿te quieres morir? ¿Has pensado en morirte más veces? Y el otro, hombre, doctor, están pasando otros pacientes, no sé si es el mejor sitio, ¿no? Ya veremos que luego luego lo abordaremos en la parte de la intimidad, ¿no? También en urgencias, y esto tiene que ver, ¿no? En mi servicio de urgencias, pues por ejemplo, en el clínico también nos pasaba, ¿no? Muchas veces el paciente hacía una sobreingesta de lo que fuera, y a los 5 minutos si el paciente hablaba ya te interconsultaban, y tú, hombre, primero asegúrate que no se va a morir, ¿no? O sea, te interconsultan un paciente que ha tomado mucha medicación y está en el cuarto paro, y hombre, pues no es el mejor sitio, ¿no? Primero asegúrate que el paciente está bien, que no le pasa nada, y ya luego me la interconsultas, ¿no? Y luego la otra que tiene que ver es el miedo / estigma, que comentaba antes la doctora Díaz Marsá, ¿no? De que hay mucho estigma, sobre todo entre los profesionales también, ¿no? Que influye en cómo manejamos a los pacientes. En el servicio de urgencias, en el clínico a veces pasaba también, ¿no? Muchas veces hay ese miedo a que el paciente se vuelva a suicidar, lo vuelva a intentar, o algo parecido, y eso muchas veces nos lleva a hacer unas contenciones excesivas, ¿no? Nosotros ahora
tenemos precisamente una ahí, porque hemos detectado que hay bastante contención en pacientes con riesgo suicida. Les voy a contar algo que me pasó, sin ir más lejos, este viernes, ¿no? Me llaman, me interconsultan: Jesús, mira que va a llegar una chica que está con mucha ansiedad, tiene ideas autolíticas, por favor, para que la valoréis cuando podáis. Yo, vale, pues ahora, cuando podamos, estaba valorando otro paciente, la valoramos. Estaba en triaje, o sea, como si fuera una consulta de centro de salud. Y al cabo de un rato me llama el compañero: oye Jesús, que si vais a tardar mucho en venir a verla, que es que se está poniendo más nerviosa, que está diciendo que a lo mejor sale y se tira por un puente, que es que si vais a tardar la voy a tener que contener. Y yo dije: hombre, no te preocupes, voy a venir rápido, estoy ya terminando, pero tampoco la contengas, quiero decir. Pero eso habla del miedo y del estigma que a veces hay entre otros profesionales de que, y si el paciente se mata, si es mi responsabilidad, ¿no? Que también enlaza un poco con esa parte del miedo, que también decía a veces el doctor Alberdi, ¿no? De que es nuestro paciente que fallece en la mesa de quirófano. Pues bueno, tenemos que jugar también con que eso a veces pasa, ¿no? Entonces, muchas veces en los hospitales, en los servicios de urgencias, hay ese miedo de que si el paciente se escapa y se mata, pues no hay problema, eso no va a pasar, lo vamos a atar, contención de 3 puntos, 5 puntos, y eso obviamente luego dificulta el abordaje, nos dificulta también la experiencia que sufre el paciente, porque no lo he mencionado, pero para muchos de los pacientes el servicio de urgencias es el primer contacto con psiquiatría, es el primer contacto con salud mental, muchas veces es el primer contacto para poder generar un espacio seguro. Y si tú vas al paciente, tú dices: oye, yo me quería morir, y mi primera experiencia es: me quiero morir, voy al hospital y me atan una camilla, pues la próxima vez que me quiera morir, no te preocupes, que no te lo voy a venir a contar. Me la voy a buscar yo la vida por mi cuenta, o directamente pues hago un intento, ¿no? Y ya entonces ya me preocuparé menos. Y es un poco, es lo que quería hablar, de cómo a veces nuestras circunstancias pues son un poco difíciles. Lo que a veces, oyendo a la doctora Pérez, decía: joder, lo que cuenta Marta de sus dificultades, pues yo las tengo por 10, ¿no? Que si no tenéis espacio, que si hay ruidos, pues imagínate, ¿no? Taporrean la puerta: Jesús, que es que tenemos a otro agitado. Bueno, vale, pero estoy con este. Hola, a veces me pasaba, me abrían la puerta: no, es que vengo a cambiar la basura. Y digo: hombre, pues hay un paciente delante, ¿no? Creo que puede esperar, ¿no? Entonces, con conducta suicida, yo aquí, principalmente en urgencias, quiero hacer 2 diferenciaciones. El gesto autolítico, que es el me hago daño. De aquí quiero excluir 2, que son los gestos suicidas, las autolesiones con no finalidad autolítica, porque si no ya sería extendernos mucho y se nos iría un poco de madre. Y también quiero decir un pequeño matiz, y es que los gestos autolíticos muy graves no los vemos en urgencias, porque la mayoría de ellos van directamente a la UCI, a quirófano, primero a quirófano y luego a UCI, y ya son valorados por la interconsulta. Por parte de psiquiatría, pues no, digamos que la urgencia se nos escapa de medios, ¿no? Un paciente que se ha hecho un corte grave en el cuello, pues va directamente a la UCI. Primero a quirófano y luego a UCI, nosotros no lo valoramos. Y luego la ideación autolítica. La ideación autolítica es principalmente el pan nuestro de cada día, es lo que vemos principalmente en urgencias, sobre todo lo que tenemos, o sea, fácil, pues a lo mejor el 50% de nuestras atenciones son ideaciones autolíticas, que luego ahora veremos, hay que saberlas diferenciar, ¿no? De la ideación autolítica grave, estructurada, del que pues, ha tenido un mal día. Por ejemplo, esta paciente que os contaba antes, fue simplemente que ese día pues, le habían denegado la baja laboral, había tenido el tribunal médico y le habían dicho que no le daban la baja, y pues bueno, se le había generado un malestar, había tenido ideas autolíticas y había venido a urgencias, ¿no? Pidiendo ayuda. Entonces, cuando tenemos una ideación autolítica en urgencias, paciente que acude a urgencias: doctor, he pensado en hacerme daño, ¿no? Me quiero morir. Entonces aquí hay 3 cosas que tenemos que valorar. Los antecedentes: ¿es la primera vez que lo piensa o no? ¿Ya lo ha pensado antes? ¿Se ha intentado suicidar antes o no? ¿Cuán frecuente es esta ideación? Y luego 2 cosas principalmente: la planificación y la estructuración, que voy un poco a proceder a explicarlas. La planificación es si hay un plan para llevarlo a cabo. Es decir, ¿ha pensado cómo hacerlo? Doctor, que muchas veces lo han pensado y a veces no. ¿Usted se quiere morir? Sí. ¿Cómo? Pues no lo sé, todavía no lo he pensado. Vale. O sí, pues no lo sé, pues a lo mejor con pastillas, a lo mejor tirándome de un puente. Es decir, el paciente no lo tiene claro. Todavía el cómo. Del doctor yo lo tengo claro, yo ya lo he visto en internet, yo me tengo que tomar todas estas pastillas y si me tomo todas estas, yo me mato. O doctor, no se preocupe, que yo ya he visto que hay un puente magnífico al lado de mi casa, que pasan muchas cosas, que yo me tiro por ahí, o no se preocupe, esto. Vale, pues no es lo mismo que lo que hemos explicado antes. Y la estructuración, hablo de cómo estructurada está esta idea. ¿Tú te quieres morir? Sí, bueno, lo he pensado, a veces se me pasa por la cabeza. Bueno, doctor, si las cosas se van mal, pues a lo mejor me muero, pero no lo sé. Pues esto que lo he pensado. O no, doctor, yo lo tengo claro, yo, doctor, lo he pensado, dentro de una semana será el aniversario del fallecimiento de mi novia y yo ese día me mato.
o es el aniversario, no sé qué. Oye, doctor, he pensado que yo a tal edad no quiero llegar, porque yo ya más no quiero vivir, porque esto no se puede, es un sin vivir, y yo a tal día no llego. Vale, pues esa estructuración nos da más gravedad, es decir, ese paciente que te dice, doctor, yo antes de una semana, yo en una semana se celebra el aniversario de fallecimiento de un ser querido, y tengo claro que voy a ir al puente, que ya lo he mirado, o ya he buscado en internet métodos, pues ese paciente es mucho más grave que el paciente que te dice, bueno, doctor, yo es que hoy he tenido un mal día, ayer suspendí 5 exámenes y estoy un poco de bajón, que no quiero minimizar que suene banal, pero quiero decir, por dar ejemplos. Y hoy estoy un poco de bajón y se me ha pasado esa idea porque ayer encima mi equipo de fútbol no ganó y no sé qué, o hemos tenido una mala noche porque he tenido una discusión con la pareja. Pero bueno, doctor, yo fuera de eso no se preocupe que no he pensado y de verdad, doctor, no he pensado más en hacerlo. Luego, bueno, pues el paciente tiene menos riesgo, y podemos hacer otro abordaje, ¿no? Yo, otra cosa que también invito es que a los pacientes hay que generarles un espacio seguro. Yo siempre les digo, lo que pasa aquí va a quedar entre estas dos paredes, pero siempre pongo dos matices, que es que me digas que te vas a matar o que vas a matar a una tercera persona. Si tú me hablas abiertamente que según salgas te vas a matar, saliera de casa, o a mi pareja saliera de casa, a que no hubiera nadie, a que no hubiera venir nadie, y entonces lo hice, o doctor, yo llevo 3 días recopilando medicación porque la estaba sacando de la farmacia, o yo he ido a comprar una cuerda, o me he cogido el coche, me he ido a la sierra, o me he ido a no sé dónde. Eso pues habla de una mayor gravedad que el paciente que te dice, no doctor, yo ayer tuve una discusión y con las mismas me tomé pastillas, ¿no? O hice esto y la planificación es menor. Los antecedentes, como bien han hablado anteriormente todos mis compañeros, ha habido intentos previos, lo ha pensado antes o no, pues hay muchas veces el paciente te cuenta que nunca antes lo había pensado o que nunca antes lo había intentado. Otros muchos pues sí que lo han intentado y eso le da una mayor gravedad al asunto, que es la primera vez. Hay veces que el paciente te dice, no doctor, de verdad ha sido la primera vez, no sé cómo llega a este punto. La crítica, hacemos referencia a qué opina el paciente de la situación actual. Aquí hay veces que nos podemos encontrar pacientes que no hacen crítica, pero que tiene que ver más bien con un afrontamiento vital, que es yo nunca hago crítica de lo que hago. Es un poco lo que a lo hecho pecho, ¿no? Sería un poco. Que eso no hay que confundirlo con que no critica el hecho en sí. Es, doctor, yo mira, lo he hecho, no lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer más, pero no te voy a criticar. Crítica es ese paciente que te dice, doctor, yo lo siento, no lo volveré a hacer más, de verdad me he equivocado, ha sido un error. Del paciente que te dice, doctor, esto es una mierda, no sé por qué no me ha salido. Yo, en cuanto salga, lo vuelvo a intentar, de verdad, no sé cómo no me ha salido, si yo había buscado todo en internet, lo tenía súper bien hecho, ¿qué ha pasado para que no funcionase? Pues ese paciente es mucho más grave que el que te dice, oiga doctor, pues mire, de verdad me he equivocado, pido, pues bueno, lo siento mucho y de verdad no sé qué ha pasado, ¿no? La letalidad del método, no es lo mismo tomarte unas pastillas o beber un poco de alcohol o tirarte de un primer piso que el que se tira de un 9º piso, del que se ahoga, del que se ahorca. Veréis que un poco todos estos tienen que ver entre sí mismos. La letalidad también tiene que ver con la planificación. Es más letal el que lo planifica bien, yo le doy más grado de letalidad, aunque luego no salga bien, quiero decir. Y luego el método, aquí sí que quería usar un ejemplo que usó la doctora Díaz Marsá, que es el paracetamol, ¿no? Muchas veces cuando te hablan del paracetamol ya vas en tu cabeza con qué grave es el intento, ¿no? Pues ahí tenemos que preguntar si sabía la letalidad del método, porque muchas veces te dicen, no, ¿y tú por qué te has tomado paracetamol? No, era lo primero que había en casa, y es verdad que muchas veces es un fármaco muy frecuente que yo creo que casi todos tenemos en nuestras casas, ¿no? De él, no, me tomo paracetamol porque lo he buscado en internet, he ido a buscar el paracetamol en la farmacia, y sabía que esto me iba a matar, ¿no? O porque también está luego el paciente que te dice, me he querido morir, o el paciente te dice, oye, tú te querías morir, sí, pero ¿y por qué te has tomado esto? No, si en el fondo esto ya sé que no mataba. Digo, bueno, pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Estos que son súper frecuentadores que saben que el intento no lo hace. O algunos que hacen otros intentos. Y luego la rescatabilidad también tiene que ver con la probabilidad de rescate del suceso. Pues no es lo mismo el paciente que te dice, yo doctor, mientras se hizo un intento autolítico, estaba avisando a mi familia de que, oye, despidiéndome, que es una forma de pedir ayuda, decir, oye, está pasando algo, que sabes que la familia va a responder por ejemplo, ahora me he acordado de un caso que fue bastante grave, que salió en todos los medios, que creo que fue el de Rienda, ¿no? María José
Rienda puede ser, que fue la que se fue al monte, se tomó un montón de pastillas y estuvo desaparecida 3 días hasta que la encontraron, ¿no? Ahí la rescatabilidad era cero, es decir, eso dota de... Era así, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, ¿no? Sí. Que no... Vale, gracias por confirmar, que era uno que fue también en su momento, ¿no? Que la rescatabilidad no era, con lo cual eso te da la gravedad. Recuerdo otro, un chiquillo que se las tomó, pero se fue al garaje de su casa, que otros casos que son frecuentes de me lo he tomado en mi casa, con mi familia delante, en la cama, que sabes que en cualquier momento papá o mamá va a abrir la ventana, la puerta, o lo hace sabiendo que va a volver alguien de casa, o avisando, ¿no? Todo eso lo tenemos que tener en cuenta, porque no es solo un factor, son todos a la vez los que nos dan la gravedad del gesto autolítico y de, por tanto, el manejo que le tenemos que hacer a ese paciente. Si analizando todo eso, por ejemplo, un paciente que tiene todo bajo, pero uno alto, pues ese uno alto tampoco nos va a marcar todo, es decir, tenemos que hacer un cómputo. Que eso es un poco lo que yo suelo usar a la hora de tomar una decisión en mi día a día. Más que las escalas, uso esto. Uso estos 5 parámetros y en base a eso decido. ¿Cómo es el abordaje? No sé, ¿voy bien de tiempo? Sí, ¿no? Sí. El abordaje, me quedan un par de diapos ya. El abordaje es preguntar siempre, que es un poco lo que han comentado los compañeros, lo que decía la doctora Alonso, del mito, ¿no? Preguntar no incide. Y preguntar mucho también. Aquí no lo he querido poner porque a veces puede dar lugar a... Preguntar mucho. Yo muchas veces les pregunto, cuando han hecho un intento, es por qué han elegido este método, y también les planteo otros métodos. Obviamente sabiendo qué métodos planteo, no voy a plantear métodos que ellos desconozcan. ¿Por qué? Porque a veces nos permite evaluar. Si yo le pregunto a un paciente, ¿te has planteado tirarte de un puente? No es algo que no sepamos. Todo el mundo dice, no doctor, las alturas me dan miedo. O no doctor, eso es que me da mucho miedo tan alto y si no me quedo bien, vale. Pues ya te habla un poco de la gravedad, ¿no? Y preguntar siempre, ¿por qué lo has hecho? ¿Qué intención había? ¿Estabas solo? ¿Qué buscabas? ¿Por qué este método? ¿Por qué no otro? Hay que preguntar siempre. Y siempre preguntar si te querías morir. No pasa nada por preguntar te quieres morir. Al contrario, abres una ventana a que puedan expresar la emoción. Oye, ¿realmente te querías morir? Pues no lo sabemos. Pues le preguntas, no pasa nada. Si él no se quería morir, te lo va a decir abiertamente. No, doctor, no me quería morir. O sea, los pacientes que se toman medicación y no se quieren morir, te lo dicen abiertamente. No, doctor, yo es que quería dormir. Doctor, por ejemplo, el otro día nos llamaron uno que se tomó medicación, se tomó LSD de más, acabó en coma y él lo dijo abiertamente, es que me equivoqué con la dosis. Pues ya está, te has equivocado con la dosis, se te ha ido de madre un poco la fiesta, ya está, pero lo preguntas abiertamente, no pasa nada por preguntar. No vas a hacer que lo que no era un intento pase a ser un intento. Al contrario, te va a dar más información para manejar mejor. Y también, obviamente, te va a permitir decirle al paciente, oye, yo muchas veces les digo, oye, tú no te querías morir, pero que sepas que esto te puede matar. O sea, hay que también ser sinceros con el paciente. Con el abordaje tiene que ser aséptico-asertivo, es decir, aséptico quiere decir que nosotros no somos jueces, yo siempre se lo digo a los pacientes, yo aquí no estoy para juzgar. O sea, yo no estoy para decirle ni... Es decir, aséptico quiere decir que nosotros no podemos juzgar el motivo que le lleva al suicidio, ni juzgar si está su vida bien o no, sí, ni comentarios a veces muy manidos de, pero si tú estás de maravilla, ¿cómo te quieres morir? Bueno, pero ¿cómo te vas a morir con esas cosas? Pero si tú, ¿cómo te vas a morir si tienes tantas...? No, si te quieres morir, te quieres morir. Nosotros no estamos para juzgar. Tampoco le podemos decir al paciente, joder, pues con ese intento no te da para empezar. No, tampoco le podemos hacer esos comentarios porque tampoco tenemos que juzgar el intento del paciente. Oye, lo ha hecho como mejor ha podido, lo ha intentado, ¿no? Es decir, no le podemos hacer esos comentarios porque el otro tira, oiga, que yo me quería morir y he hecho lo como mejor he considerado, ¿eh? No voy a más, ¿no? Asertivo en el sentido de que tenemos que intentar ser lo más comunicativos posibles, en ese sentido. Respetar los tiempos, con eso lo que busco es que a veces es difícil hablar de estos temas, a veces se generan silencios incómodos, hay que respetarlos, hay que saber manejarlos, y que el paciente a veces va a querer hablar del suicidio después de una entrevista larga, no va a ser al principio. Es decir, yo a veces me encuentro con pacientes también en urgencias que les pregunto y me dicen, doctor, ahora no me encuentro bien. Vale, pues le das un margen, le das un tiempo, vuelves al cabo de unos minutos, de unas horas, no pasa nada. Cuando él se vea capacitado, hablas del tema. Es decir, abordar el suicidio, yo ya lo dejo claro al paciente, digo, hablar, vas a tener que hablar, porque si no lo hablamos no voy a poder valorarlo, pero no tiene por qué ser ahora, porque a lo mejor se está todavía despertando de la medicación que se ha tomado, o a veces les hacen pues un lavado y están un poco molestos, o en ese momento todavía no han procesado lo que ha sucedido, pues les das tus tiempos y ya está. E intimidad en urgencias es pedirle a veces peras al olmo, porque claro, a veces te piden que valores al paciente que está en mitad de una camilla, de una urgencia súper saturada,
Y tú ahí con el paciente al lado que está por otra cosa y tú ahí, pues hombre, intimidad quiere decir que cuando vayamos a... que si tenemos el clínico sé que lo tiene, nosotros también lo tenemos una consulta, pues si podemos llevar al paciente a la consulta lo llevamos, no siempre es posible, porque el paciente pues está con una sonda, está con una vía, y no siempre, o el paciente no puede ir hasta allí y lo tienes que entrevistar en la camilla. Vale, pero si es posible, yo siempre les digo, oye, tengo una consulta, si quieres vamos a la consulta. Uno, eso. Dos, respetarla, luego, que no lo hagamos a voz en grito las preguntas, en plan, oye, tú... No, o sea, intentando que los pacientes de al lado no lo escuchen. Respetando la intimidad del paciente al sentido de que si nos cuenta confidencias, no compartirlas con familiares, porque a veces no quieren que hablemos con los familiares. Una de las cosas que se ve mucho en urgencias es la vergüenza que siente el paciente cuando lo hace. Pues hay que respetar esa vergüenza de no querer hablar de ello, de no querer informar a familiares, de a veces no querer profundizar en el tema, que es un poco también respetar los tiempos, ¿no? Es decir, y ya para terminar, ¿cómo es el manejo, no? Pues el manejo es un poco esta pirámide. La mayor parte de los pacientes son dados de alta, porque si les ingresáramos a todos, pues tendríamos 3 veces las plantas, tendríamos que triplicar o cuadriplicar las camas. Es decir, la mayoría de pacientes después de un tratamiento se pueden ir de alta, muchas veces pues coordinando con la familia pues un manejo ambulatorio. Por ejemplo, en el clínico nos apoyábamos mucho en el programa ARSWIC. En Tenerife desde hace un par de años han empezado un programa que está ahí empezando, que consiste en que si nosotros a la hora de rellenar el formulario catalogamos de intentos de gesto autolítico, nos sale una pestaña que ponemos si hay que llamarlo desde la USM o desde primaria, la mayoría son llamados desde primaria, pero eso genera una alerta en el médico de primaria que hace que en la primera semana le llame al paciente, entonces eso genera pues un mayor abordaje. También generar al paciente, siempre yo se lo digo que sepas que a urgencias puedes volver siempre, si tienes que venir 5 veces en el mismo día puedes volver, es decir, generar ese espacio seguro en que el paciente pueda volver siempre que lo necesite. Si vemos que el riesgo es moderado, podemos hacer una observación, porque no hay que darles alta, oye, pues te quedas en urgencia, vamos a ver cómo solucionamos esta situación, a ver cómo lo podemos manejar, porque a veces pues, se ha removido mucho y hay que esperar a que la cosa se atempere antes de darle el alta. Y luego en los casos más graves, que en urgencias no vemos muchos, la mayoría son de los que hemos hablado de los intentos autolíticos más graves, que van vía UCI, pero en algunos casos si la idea persiste, es decir, si el paciente dice, doctor, yo es que sigo queriéndome morir, yo doctor es que no veo otra solución, yo doctor es que si salgo me mato, pues se plantea un ingreso en la unidad de psiquiatría, en parte muchas veces no porque el manejo sea mejor que en urgencias, sino porque al menos no están en la urgencia en una camilla en mitad de una urgencia que es un sitio más desagradable, porque subes a planta, tienen una cama, tienen un profesional que les va a ver todos los días, pero bueno, igual que urgencias. Yo generalmente cuando los ingresos más que nada para que tengan un sitio mejor que estar, ¿no? La urgencia que es una camilla en mitad de un pasillo que es bastante desagradable, ¿no? Y en principio un poco esto es la urgencia de un poco cómo hago yo el manejo y un poco lo que os quería explicar de cómo es la urgencia, ¿no? Que es un sitio pues, que al final lo que buscamos como conclusión, yo un poco diría, generar un espacio seguro donde el paciente sepa que puede volver siempre que tenga miedo a hacerse daño, para que al final somos esa puerta que siempre vuelven, siempre vienen, oye, pues puedes venir siempre que lo quieras y siempre vas a estar a gusto, te vamos a dar el mejor manejo posible, o sea, lo mejor, eso, y un poco más. Y muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias Jesús por tu presentación. Sentimos habernos extendido un poco más. Es verdad que lo habíamos comentado que lo que queríamos era sobre todo cómo acercarnos esta práctica diaria que para muchos es desconocida, para que se sepa un poquito cómo es el manejo. Si os parece nos comemos unos minutillos de la siguiente charla. ¿Tienen una hora? Ah, vale. No sé si hay pues nada, si hay alguna pregunta, algún comentario. Sí, con todo, buenas tardes. Yo no soy de acá, he llegado hace unos meses. Yo soy psiquiatra de Perú. Y bueno, me llama la atención el programa que ustedes comentan, tanto Marta como Jesús, sobre la suite, que lo he escuchado varias veces. Entiendo que es desde el desconocimiento, ¿no? Este programa, ¿cuánto tiempo dura y si se articula con un centro de salud mental, ¿no? Sí, es un programa que eso está a nivel de la Comunidad de Madrid. Cada centro lo aplica de una forma, porque en la Comunidad de Madrid pues cada
el centro tiene su propio programa informático muchas veces y difiere y demás, pero todos lo conocemos y aunque el paciente no sea de nuestro hospital, pues se le facilita la cita a ArtSuite en el que le corresponda, ¿no? El programa ArtSuite realmente es asegurar una segunda visita después de haber detectado un riesgo autolítico en un paciente y asegurar una segunda visita en menos de 7 días. Y luego ya el profesional que tenga ese paciente, pues se hará cargo de cómo realizar el seguimiento posteriormente, ¿no? O sea, es una derivación al centro de salud mental, a las consultas de salud mental. O bien con su psiquiatra habitual, si comete un intento autolítico, o sea, si realiza un intento autolítico, se le da una cita con su psiquiatra habitual en menos de 7 días, o si bien no tiene seguimiento, se le da una cita con un profesional nuevo en menos de 7 días también para que inicie un seguimiento después de ese gesto autolítico, de ese riesgo suicida. Entiendo que entonces, perdón, el programa ArtSuite se da en los hospitales, porque generalmente son las urgencias que llegan, ¿no? Claro, normalmente es desde urgencias, pero desde atención primaria, si se derivan, también se pueden derivar por medio del programa ArtSuite. Se hace de una forma preferente y si hay un intento, pues se agiliza esa gestión porque se supone que también desde ahí se pueden ser derivados para verlos en menos de 7 días. A nosotros en el Centro de Salud Mental nos llega desde urgencias y desde atención primaria, sobre todo. Vale. Y con respecto a lo que comentan de, bueno, el tema es bastante interesante, yo agradezco mucho. Me llamó la atención que yo estuve antes en otros cursos y no estaba suicidio. Entonces, si bien es cierto, las drogas tienen que ver en muchos casos de intentos suicidas, hablamos del principio de que tiene que haber conciencia de que yo quiero morirme. Pero cuando estaba con los efectos de una droga, también hay intentos de suicidio. Claro, no sabemos si fue realmente por intento propio o fue a propósito, me consumo una droga y también me intento suicidar, ¿no? Claro, es un término quizá mucho más específico, pero es muy curioso que yo he visto algunos casos, claro, que tengo algunos casos que se intentaron precipitar, pero en contexto de un delirio, ¿no? Pero igual pueden morir también, ¿no? Entonces, esos son mucho más graves, quizá porque tienen un delirio de fondo, ¿no? Bueno, yo esos no los he comentado porque los considero que están fuera de lo que es la temática del suicidio en sí, es decir, no es un acto suicida en sí mismo, sino que es algo secundario a un delirio, que una vez tratas el delirio, entendemos que la conducta suicida desaparece. Yo me he quedado más en el paciente que hace un acting de matarme a mí mismo sin otra patología, o sea, sin una clínica psicótica, porque al final, si hay una clínica psicótica, realmente el motivo detrás es la clínica psicótica. Sí, luego también... Y obviamente sí, son muchos más graves y acaban, pero esos acaban ingresando en psiquiatría, pero no por el intento, sino por la clínica psicótica concomitante. Claro, o sea, que hay que distinguir también en un paciente, por el tema del consumo, por ejemplo, en una intoxicación aguda, ¿no? En el que se dan unas ideas autolíticas en el contexto de una intoxicación que ceden a la vez que cede la intoxicación, o si se dan unas ideas autolíticas que estaban previamente ahí y el consumo de la sustancia facilita que esas ideas se lleven a cabo, ¿no? El trastorno por uso de sustancias es comórbido con muchísimas patologías mentales y muchas veces es difícil separarlo, ¿no? Que es lo que comentábamos antes. Si un paciente con un consumo de alcohol realiza un intento autolítico, no podemos ver solo la parte del intento autolítico por una parte, el consumo de alcohol por otra, porque probablemente eso esté dentro de otra patología, ¿no? Una depresión o un trastorno de la impulsividad o algo más en esa línea. Muchas gracias. Bueno, si os parece, damos paso a la siguiente mesa.